con el cual vamos a dialogar en este momento. Raúl, muy buenas noches. Estoy con Roberto Ayala para esta charla que le agradecemos mucho desde ya. Muchísimas gracias a ustedes. Muy buenas noches, Roberto, Rogelio. ¿Cómo anda todo por Santiago del Estero? Por Santiago del Estero todo muy tranquilo. ¿Cómo está el país? El país está complicado desde el punto de vista electoral, básicamente porque se da una situación nueva en la Argentina que tiene que ver con algo que hemos estudiado con Sheila Wilker en la opinión pública. Cuando le preguntamos a la gente cómo evalúa estos 40 años de democracia respecto a la democracia, si ha sido buena, muy buena, mala, muy mala para la Argentina, el 70% dice que ha sido buena o muy buena. Pero cuando le preguntamos si usted cree que la democracia está en crisis, 67%, casi el mismo número, dice que sí está en crisis. ¿Y quiénes son los responsables de la crisis? 76% los políticos. Los políticos aparecen como responsables de la crisis de la democracia. Y en eso se ve incluso la crisis de representatividad que tienen los partidos políticos en la Argentina. Ustedes fíjense que los dos partidos históricos, el peronismo y el radicalismo, no han podido ninguno de los dos presentar un candidato a presidente salido de sus filas. Y sí ha aparecido un candidato a presidente que no ha salido de ninguna fila partidaria, que ha venido, que no existía el día que el Frente de Todos gana en primera vuelta con el 48% de los votos y que empezó a crecer durante la pandemia, donde apareció una fuerte resistencia hacia todo lo que venga de la política. Y la política en parte es responsable de eso también. No nos olvidemos del vacunatorio VIP, de la foto de Olivos. Es decir, la gente empezó a percibir que los funcionarios políticos tienen privilegios que ellos no tienen. 9 de cada 10 argentinos piensan que los funcionarios políticos tienen privilegios. Montado sobre eso, aparece Javier Milei y la casta. Y cuando la inflación se convierte en el principal problema de los argentinos, aquel que sale con la casta, ustedes son la casta, dice: yo esto lo soluciono con la dolarización. No pidan argumentos racionales. Cuando uno en los focus group habla sobre las medidas de Milei, los vouchers para la educación, para la salud, la dolarización, la reducción de la administración pública, etcétera, etcétera, los votantes de Milei dicen: no sé cómo lo va a hacer, pero yo creo en él. Y eso que fue el 30% en las PASO, hoy está en el 34%, Sergio Massa está en el orden del 30% y Patricia Bullrich está en 26%. El escenario es de balotaje, pero si se desmorona Patricia Bullrich brutalmente, Javier Milei puede alcanzar los 40 puntos en primera vuelta y puede llegar eventualmente a establecer los 10 puntos de diferencia. O sea, hay un escenario de incertidumbre. Igual la sociedad, 60% está por un cambio, 30% por la continuidad. Si Sergio Massa entra al balotaje, va a tener que demostrarle a los argentinos que él es el cambio y que él es el cambio bueno, si quiere ser competitivo en el balotaje. Ese es el escenario hoy, pero digamos, cada uno de los aspectos que hemos tocado tienen una cantidad de facetas, ¿no es cierto? No sé si ustedes quieren indagar en alguna de ellas. Raúl, buenas noches. Muy amable por estos minutos.
Sí, vuelvo a lo que usted planteaba, y es cierto, muchos de los puntos que usted plantea es la realidad y cómo viene componiéndose la actual situación social y política en la Argentina. Ahora, la no presencia de representantes tanto del radicalismo como del justicialismo, como dice usted, permítame volver a ese punto que es interesante, ¿no cree que obedece al bifrentismo que se ha venido dando en los últimos tiempos en la Argentina? Los partidos políticos ya no tienen internas propias, prefieren sumarse a otros espacios políticos, hacer un frente y no tener esa participación activa, ni hablar de la atomización de algunos partidos, el PJ, la Unión Cívica Radical, ni hablar. ¿No cree que ese es el resultado? Bueno, empecemos por el radicalismo. El radicalismo está ganando una gobernación detrás de otra y su mejor candidato es a vicepresidente, no a presidente. Y aún así no es un candidato representativo dentro del Partido Radical. Es decir, el radicalismo va en una coalición que lleva una candidata a presidente surgida del PRO, que es una fuerza minoritaria dentro de esa coalición, y el radicalismo no se animó a disputar en unas pasos la interna, y la interna fue entre dos del PRO, entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich. Patricia Bullrich ganó esa interna, digamos, era la de carácter, la de decisión, etcétera. Horacio Rodríguez Larreta era el moderado, pero Patricia Bullrich ganó esa interna con combatir al kirchnerismo, hay que desterrarlo, destrozarlo, combatirlo y ganarle, pero una vez que terminó esa interna, frente a Javier Milei no le sirve ese argumento, porque Javier Milei dice, ustedes van contra el kirchnerismo, nosotros vamos contra toda la casta política. Es decir, Patricia Bullrich queda en una posición moderada. Respecto al peronismo, pero ustedes fíjense una cosa, no solo el peronismo no pudo proponer un candidato, la Cámpora no pudo proponer un candidato y el kirchnerismo no pudo proponer un candidato. Tuvieron que ir a buscar a Sergio Massa, primero para que agarre la papa caliente de salvar el barco de la economía y que no se hunda antes de las elecciones, y segundo, él que viene de un partido minoritario dentro de la coalición, para que sea el candidato a presidente y trate de unificar a todo el espacio. Y en esa tarea está, ahora es una tarea titánica, como ustedes se dan cuenta, digamos, hay que prometer un mundo mejor cuando estamos en un mundo peor en este momento. Solo el 20% del electorado aprueba la gestión de Alberto Fernández. El 60% de los que votaron a Alberto Fernández dice que su gestión de gobierno es mala o muy mala. Tiene la aprobación en el total del electorado del 20%. Sergio Massa sacó el 27% de los votos. La verdad, solo un profesional puede hacer eso. Raúl, y sigue creciendo porque ahora tiene el 30%. Raúl, y volviendo ya a lo que está pasando, o a la coyuntura electoral, si se quiere, evidentemente hay un final abierto. Lo que sí se sabe, dos cosas, estimo, no sé, usted me corregirá si no es así, está con los números y el contacto con los focus group. Milei se aseguró prácticamente la llegada al balotaje. Massa, bueno, propicia llegar al balotaje con Milei. Esos 11 millones de votantes que no fueron a las PASO, no sé si hay algún estudio que muestra qué porcentaje de ese 11 millones puede aportar o pueden sumarse a esta elección, que de hecho, para presidente y vice siempre aumenta la cantidad de electores. Sí, efectivamente, se calcula que entre 3 y 3 millones y medio se van a sumar. Esos son 10 puntos del padrón electoral. La división, las preferencias en ese grupo son parecidas a los que ha votado. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el aparato que está aceitado para llevar gente a votar y sabe a quién llevar a votar es el aparato del peronismo en todo el país. En Santiago del Estero se da una posición muy particular, porque ustedes tienen un gobernador que viene del radicalismo,
pero que tiene toda la liturgia del peronismo en la conducción. O sea, el peronismo es capaz de levantar 5 o 6 puntos respecto a lo que sacó, lo que llevaría a 33, 34 puntos, y eso le asegura entrar al balotaje. Yo creo que con 32 puntos entra al balotaje seguro. Me quedo en el peronismo. Me quedo en el peronismo. Con la actual conducción, es cierto lo que usted dice, si hay una fuerza que tracciona votos, es el peronismo, sin lugar a duda, lo ha demostrado en muchas oportunidades. Ahora, en las PASO no demostró que traccionó mucho o no trabajó. ¿Y qué se espera para más adelante? Porque hasta inclusive la CGT hay 2 que ya prácticamente se bajaron del camión, ¿no? No, la CGT en su conjunto está alineada con la candidatura presidencial de Sergio Massa. Miren, les cuento, cuando usted ordena las afinidades con coaliciones políticas o partidos políticos, las cercanías, usted le pregunta a la gente, ¿usted de quién se siente más cercano? ¿De Unión por la Patria, de Juntos por el Cambio o de La Libertad Avanza? Ahí uno encuentra algo que cambió. Apareció La Libertad Avanza en el primer lugar con Unión por la Patria y quedó atrás Juntos por el Cambio. Cuando cruza esos datos de cercanía con la condición laboral, usted encuentra que los trabajadores formales son cercanos a Unión por la Patria, los informales y desocupados cercanos a La Libertad Avanza y los jubilados cercanos a Juntos por el Cambio. Esa es la división que se está dando en función de la condición laboral. Los jubilados lo entiendo porque el método, el sistema de corrección de jubilaciones que hizo Macri es mejor que el actual. Yo estoy jubilado desde esa época y perdí casi el 25% de mi ingreso. Digamos, se entiende la posición de los jubilados. Por eso le digo, la CGT, por primera vez el movimiento obrero organizado tiene un candidato a presidente desde el regreso de Perón a la Argentina. Nunca militó una candidatura presidencial como esta vez. Es verdad, Luis Barrio Nuevo, digamos, está en conversaciones con Javier Milei, Gerardo Martínez se juntó ahí, pero les digo, la Federación de Gremios Industriales está totalmente alineada y la mayoría de la CGT también. La última, Raúl, por lo menos de mi parte, la vez pasada hablaba por radio con Storani, con Federico Storani, y me decían que la Unión Cívica Radical está en plena discusión interna, que incluso esa discusión va a traspasar estas próximas elecciones. ¿Cuál cree usted que es esa discusión y hacia dónde apunta? Eso es lo que dice Storani sobre la discusión de los radicales en todo el país. Sí, bueno, ustedes se dan cuenta que en este momento hay un trasvasamiento generacional en el radicalismo. Ganó Puyaro la elección en Santa Fe, que es un hombre no nuevo en la política, pero un hombre de liderazgo nuevo en el radicalismo. Y él, que viene de la política, le ganó a Carolina Lozada, la interna, que viene del glamour, digamos. Claro. Por otro lado, el candidato de Rosas en Chaco perdió la interna, ganó Esdero. Hay un trasvasamiento en el Chaco, digamos, hay un fin de ciclo para Capitanich, hay un fin de ciclo para Rosas. Se está produciendo un trasvasamiento generacional en el radicalismo, eso es indudable. Hay una generación de radicales que no se han animado a dar la batalla por la presidencia de la nación. Yo creo que va a aparecer una nueva generación que va a ir creando las condiciones de liderazgo para tener candidatos presidenciales. Y creo que lo mismo va a suceder en el espacio donde juega el peronismo, digamos. Bien. Así que muchas gracias, Raúl. Ha sido muy gentil en habernos permitido estos minutos. Interesante el análisis. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes y les deseo mucho éxito. Gracias. Igualmente. Muchas gracias, Raúl.